Buen día, mi nombre es Bruno Arturo Onofre Salomón y a continuación les voy a presentar mi proyecto de tesis titulado Determinación del estado trófico de la Laguna Milagros, Guaypish, Quintana Roo, en el marco de la Semana de Ingeniería y Tecnología 2021. Para iniciar con el tema, podemos hacer referencia al estado trófico como la relación entre el estado de nutrientes en el sistema acuático y el crecimiento de la materia orgánica en el mismo, siendo la evaluación del estado trófico una de las formas más empleadas en el estudio de la contaminación costera. Los sistemas costeros, según el estado trófico de sus aguas, se pueden clasificar de la siguiente manera. Los sistemas oligotróficos se caracterizan por sus aguas transparentes, baja concentración de nutrientes y una baja productividad, mientras que en ambientes mesotróficos podemos encontrar concentraciones un poco más elevadas de los nutrientes y por lo tanto una moderada actividad biológica. En cuanto a los sistemas eutróficos, podemos encontrar altas concentraciones de nutrientes que dan como resultado floraciones algales nocivas y tóxicas, generando también bajos niveles de oxígeno y disminución de la diversidad. Ahora bien, una de las amenazas a las que están sujetos los ecosistemas acuáticos, pues es el excesivo aporte de nutrientes. Con moderación estos aportes de nutrientes resultan beneficiosos. Sin embargo, el incremento en el suministro y disponibilidad de estos puede generar graves alteraciones a los ecosistemas acuáticos, como es el fenómeno de la eutrofización. En términos generales, la eutrofización es un proceso que se da de manera natural, resultado de la descarga de nutrientes, sedimentos y otros materiales que llegan naturalmente a los sistemas acuáticos. Sin embargo, si bien este proceso se da de una manera natural y tiene lugar en cientos de miles de años, en la actualidad se habla de un término denominado como eutrofización cultural, el cual hace referencia a la intervención del ser humano en actividades que directa o indirectamente aportan un exceso de nutrientes. Dentro de estas actividades que contribuyen al aporte de nutrientes se encuentran las descargas de aguas residuales, que en muchas ocasiones reciben escaso o nulo tratamiento, el uso de fertilizantes en la agricultura, el cambio de uso del suelo, turismo de alto impacto, entre otras más. Y bueno, en el estado de Quintana Roo se han realizado algunos trabajos relacionados a la evaluación del estado trófico, dentro de los que se encuentran el realizado por Pech Domínguez en el 2009, quien describió y analizó el estado trófico de 5 sistemas acuáticos de la isla de Cozumel por medio de la evaluación de la concentración de clorofila A y de variables ambientales. De igual manera, Ortiz Borges en el 2010 realizó la descripción y análisis del comportamiento espaciotemporal de variables físico-químicas, como la temperatura, la salinidad, pH, oxígeno disuelto. Y también analizó el estado trófico por medio de la medición de clorofila A como indicador de producción primaria, esto en la Laguna Colombia, en el municipio de Cozumel. Por otro lado, Alpucher en el 2014 realizó una caracterización limnológica a través de parámetros físico-químicos y la distribución del zooplancton, así como también realizó la medición de la clorofila A y la transparencia de la columna de agua para la determinación del estado trófico de la laguna La Sabana en el municipio de Otompe Blanco. Específicamente para la Laguna Milagros tenemos el trabajo de Lind y colaboradores en el 2018, quienes llevaron a cabo la caracterización del comportamiento limnológico y morfométrico de la laguna, a partir de la determinación de los parámetros físico-químicos. También realizaron la clasificación del sedimento por medio del análisis granulométrico y el cálculo de la forma y dimensiones del cuerpo lagunar a través de un estudio morfológico y batimétrico. Por último, tenemos el trabajo de Aceves, quien analizó la calidad bacteriológica, contaminación por coliformes totales y fecales en 5 balnearios del sur de Quintana Roo,
Esto antes, durante y después de un periodo vacacional de Semana Santa del año 2016. Entre los balnearios estudiados se encuentra la Laguna Milagros, que de manera general reportó los valores más altos durante el periodo vacacional y posvacacional. El objetivo general de la investigación es determinar el estado trófico de la Laguna Milagros a través de la cuantificación en la concentración de la clorofila A y la transparencia de la columna de agua durante una época de secas. Como objetivos específicos tenemos evaluar el comportamiento espacial de las variables físico-químicas, temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad, profundidad y transparencia. Analizar la variación espacial de la concentración de la clorofila A y por último evaluar la relación de los parámetros físico-químicos con el estado trófico de la Laguna Milagros. Bueno, pues el área de estudio corresponde a la Laguna Milagros, la cual es un cuerpo de agua dulce perenne de forma irregular, con un sistema somero y posee una superficie de 13.13 kilómetros cuadrados. Tiene una longitud de 3.63 kilómetros y un ancho máximo de 1.64 kilómetros. Esta laguna se ubica colindante en el extremo sur del poblado de Whitefish, el cual pertenece al municipio de Otompe Blanco y está ubicado a la altura del kilómetro 15 de la carretera federal 186 Chetumal-Escárcega, siendo esta carretera la principal vía de comunicación. Cabe mencionar que la Laguna Milagros forma parte de un gran sistema lagunar junto a la Laguna de Bacalar y el río Hondo, el cual se conecta con la Laguna Milagros a través de arroyos. En la periferia norte de la laguna podemos observar un paisaje parcialmente fragmentado y modificado antropogénicamente, toda vez que colindante se encuentra el poblado de Whitefish. Esta zona se destaca por el establecimiento de infraestructura enfocada a la oferta de servicios de alimentos y bebidas, como son los restaurantes. También podemos encontrar renta de pequeñas cabañas, así como balnearios públicos y privados, lo que pues permite que la Laguna Milagros sea utilizada con fines recreativos y de esparcimiento. No obstante, aunque se ha modificado parcialmente las condiciones naturales de la periferia de la laguna, esta se encuentra representada en gran parte por vegetación en buen estado de conservación. El análisis para la determinación del estado trófico de la Laguna Milagros se realizó a partir de muestras colectadas durante la época de secas. Esto fue a principios del mes de mayo del año 2018. La medición de los parámetros físico-químicos y la colecta de las muestras para el análisis de la clorofila A se realizaron en 9 estaciones de muestreo, las cuales se definieron con base a la metodología utilizada por Lin y colaboradores. Estos criterios de selección fueron determinados en relación a la zona de influencia antropogénica, la zona de vegetación e influencia de arroyos de entrada o salida. Las muestras colectadas para el análisis de la clorofila A se tomaron a una profundidad de 60 centímetros, esto con la ayuda de una botella Van Dor, mientras que in situ se registró la temperatura, el pH, oxígeno disuelto, conductividad, transparencia y profundidad. Los muestreos se realizaron en un horario comprendido entre las 10 y 13 horas. Esto porque facilita una mayor incidencia de los rayos solares, lo que es necesario para la medición de parámetros como es la transparencia. Las muestras para la determinación de la clorofila A fueron depositadas en hieleras de tal manera que sean lo más adecuadas para su preservación y poder ser transportadas al laboratorio de química de la universidad, donde es que se llevó a cabo el análisis de cada una de las muestras. Los resultados de los parámetros físico-químicos registrados en la Laguna Milagros se presentan en la siguiente tabla. Para la profundidad se registró un promedio de 1.63 metros, registrando la mayor profundidad en la estación C con 2.1 metros
y la menor en la estación A con 1.1 metros. Para la transparencia se obtuvo un promedio de 1.05 metros, registrando una transparencia total en la estación A con 1.1 metros, esto a una profundidad de 1.1 metros. Y la menor transparencia se presentó en la estación E con 0.77 metros a una profundidad de 1.6 metros. La temperatura del agua fluctuó entre una mínima de 29 grados centígrados registrada en la estación I y una máxima de 31.8 grados centígrados registrada en la estación E. El valor promedio que se reportó para la temperatura del agua de la Laguna Milagros fue de 30.3 grados centígrados. Esta temperatura puede ser ocasionada por la escasa profundidad de la laguna, lo que favorece un rápido calentamiento en respuesta a los cambios atmosféricos. En tanto al valor máximo del oxígeno disuelto, este se presentó en la estación A con un registro de 16 miligramos sobre litro, mientras que el valor mínimo se registró en la estación F con 14.9 miligramos sobre litro. El valor promedio del oxígeno disuelto para la Laguna Milagros fue de 15.47. La concentración del oxígeno disuelto en la Laguna Milagros puede ser relacionada a los procesos biológicos de fotosíntesis y respiración, así también como a la turbulencia, velocidad del viento y a la época del año. La conductividad presentó un valor máximo en la estación E con 1.70 microsiemens sobre centímetro, mientras que el valor mínimo se registró en la estación F, H, E y I con 1.40 microsiemens sobre centímetro. El valor promedio para la conductividad fue de 1.51. En relación al pH, el valor mínimo encontrado fue en la estación A con 6.19 y el valor máximo fue en la estación F con 7.95, por lo que se puede sugerir que la laguna tiene un pH neutro con tendencia a la acidez. Y por último, el parámetro de la clorofila, el valor más alto se presentó en la estación I con 16.85 miligramos sobre metro cúbico y el valor más bajo en la estación C con un 0.042 miligramos sobre metro cúbico. El promedio de la clorofila A para la Laguna Milagros fue de 8.16 miligramos sobre metro cúbico. A continuación se muestran los valores del índice de estado trófico según el promedio resultado de la suma de la transparencia del disco de Secchi y de la concentración de clorofila A, siendo el valor más bajo en la estación C y el valor más alto en la estación. Los resultados obtenidos indican que todos los sitios durante la época de muestreo se clasificaron como un estado mesotrófico, de modo que la laguna se clasifica en la misma categoría. En conclusión, con base a los valores del índice de estado trófico determinado a través de la transparencia de la columna de agua y la clorofila A, permiten clasificar a la Laguna Milagros como un sistema mesotrófico. En cuanto a los parámetros físico-químicos, a nivel espacial, los parámetros físico-químicos demostraron variaciones poco significativas, a excepción de la clorofila A, por lo que se puede atribuir al sistema condiciones de homogeneidad. De manera general, se puede clasificar a la laguna como un cuerpo de agua con una profundidad somera, con aguas cálidas, con un pH neutro y aguas bien oxigenadas. Alguna de las recomendaciones es continuar con los estudios durante un ciclo anual con la finalidad de determinar una tendencia estacional o anual del estado trófico y así tener el seguimiento de la salud del sistema. También se pueden incorporar más variables con el fin de complementar la información del estado trófico y por último se podría estudiar la conectividad hidrológica entre el río Hondo y la Laguna Milagros, ya que pudiera influir en el estado trófico de la laguna.
Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención.